Buenos días, profesor. Mi nombre es Nayeli Santo. Hoy voy a dar la exposición de biología de la semana 31. Vamos a hablar sobre el tema fundamental sobre la expresión de los genes y la herencia. La herencia es la relación que existe entre los diferentes alelos que pueden presentar un gen, ya que la expresión genética es el proceso fundamental donde la información del ADN de genes se convierte en proteínas funcionales o ARN, determinan así los rasgos y su característica de un ser vivo, mientras que la herencia es la transmisión de estos genes y sus variaciones entre padres a hijos. Aquí también sobre la expresión y la herencia en las plantas, hablamos sobre los seres vivos, como que de los humanos. Ahora voy a hablar sobre la expresión y la herencia de las plantas. Determina su característica mediante la interacción de genotipos y ambiente de mecanismos epigenéticos. ¿Qué quiere decir? Los principios mediados de la agregación de caracteres, mientras que en la impresión de genes influye por factores como la temperatura, regula su desarrollo, fisiología, a la respuesta al estrés, al medio involucrado de genes y duplicado en el ARN no codificante. Hablamos sobre aquí del fundamental del ADN, del S. El fenotipo, como quiera que tenemos, llamamos genotipo, la combinación alelo de un determinado carácter, ya que hemos visto que en el genotipo puede ser homocigoto o heterocigoto. El fenotipo es la información que expresa un determinado carácter. Como quiera, aquí tenemos la imagen. En esta imagen de aquí tenemos el fenotipo y el tenemos el homocigoto y el heterocigoto. También aquí llamamos el fenotipo vegetal resulta de genes, de factores ambientales como la luz, la temperatura. La temperatura afecta la coloración en la semillita de la arveja que era en la planta. También la herencia está dividida en tres tipos: herencia dominante, herencia intermedia y herencia codominante. ¿Qué es la herencia dominante? La herencia dominante se da cuando la información de un alelo al que llamamos dominante domina sobre la información del otro al que llamaremos recibo. Así como tenemos aquí en la anotación escribiremos en mayúscula, como quiera. Aquí tenemos en el genotipo, tenemos en el homocigoto, pongámoslo la haya. Ama como mayúscula, que su color es como que más abundante, y en el alelo dominante y como quiera en el recesivo tenemos lo que es el verde, como quiera más colorido, el otro es menos colorido, que la dominante, y en minúscula el recesivo. ¿Qué queremos decir en esto? Que en el género vamos a hablar sobre la herencia dominante. La herencia, como quiera, la dominante completa o oculta el alelo recesivo, mientras que en la herencia intermedia, dominancia incompleta, como quiera. La herencia dominante es un alelo domina que sobre todo lo recesivo oculta su expresión en el fenotipo del heterocigoto. Si tenemos aquí una pepita como quiera la semilla de una alveja de color amarillo, como quiera es el A mayúscula, más o menos.
y el dominante que tenemos el heterocigoto, que como quiera que es el verde. Ya. Y aquí también vamos a hablar sobre el alelo intermedia, el alelo intermedio. El alelo dominante que no enmascara completamente el recesivo. El heterocigoto A, que es A mayúscula y A minúscula. Muestra un fenotipo mezclado, como quiera mezclado o intermediado entre los dos, como quiera en el homocigoto, así como está aquí. En el heterocigoto está mezclado ahí en el homocigoto. Aquí. Ya, y vamos a hablar también como quiera en la herencia codominante. En la herencia codominante, ambos alelos dominantes se manifiestan simultáneamente en fenotipo del heterocigoto, sin mezclarse, porque ellos no se y expresan ambos rasgos a la vez. Como quiera el sanguíneo, como quiera A y B, se expresa antígeno como A y B simultáneamente en animales pelajes manchados o de dos colores. Como quiera, por ejemplo, pongamos una vaca con unas manchas, una vaca blanca con una mancha negra. Cambio en el intermedio codominante, su expresión simultánea de ambos, como quiera en color. Aquí tenemos el amarillo con verde. El amarillo con verde. Y también vamos a hablar sobre el fenotipo y el ambiente. Y también el fenotipo y el ambiente. El fenotipo de muchos caracteres no puede depender exclusivamente de genotipo, sino que también está incluido por el ambiente en que el individuo desarrolla su actividad vital, como quiera, fenotipo menos genotipo más el ambiente. Aquí vamos a hablar sobre la planta. El fenotipo de una planta define con sus características, observa como quiera la luz, como quiera la altura, color, la forma y fisiología. Es el resultado directo de interacción entre su material genética, el genotipo y el entorno en que crece el ambiente. La fórmula fundamental es el fenotipo, el genotipo y el ambiente, como quiera. Los factores clave para la interacción del fenotipo y en el ambiente, como quiera los factores, como quiera la luz, la temperatura, la humedad, la disponibilidad de nutrientes y la fertilidad del suelo, determina como su expresión los genes. Las plantas también poseen una alta capacidad para modificar su desarrollo en respuesta al entorno. Por ejemplo, el desarrollar la raíz más larga en el suelo seco o cambiar el color por estrés. También tenemos como quiera el ambiente donde creció la planta madre, puede influir el desarrollo y características de la siguiente generación independientemente de la genética. Y como quiera también de la estilación de tallo largo, delgado por falta de luz, o la variación entre producciones de frutos, semillas, debido a cambio de la temperatura. Como quiera, aquí tenemos una plantita como quiera de la alberja,
Su plantita a veces por falta de luz, falta de su temperatura, de la humedad, todo y del nutriente y la fertilidad del suelo, a veces ellos se marchitan. Hay unas que otras, si no la regamos, la dejamos ahí, no va a reproducir a veces sus frutos. Gracias, profe. Esto fue todo el día de hoy. Gracias por... Gracias. De la exposición de biología.